Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de este medio, las redes sociales. Estamos saliendo nuevamente en esta mañana del segundo día ya de la semana y quisiéramos compartir con ustedes este mensaje, un mensaje más que Dios tiene para con nosotros. Ahí donde ustedes están, quisiéramos que nos acompañen, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador, sabiendo que este trimestre, estos días que el Señor nos dé la vida, estaremos hablando acerca de la oración. Estaremos hablando acerca del poder de la oración que tiene y que está registrado el modelo en su palabra y nosotros simplemente seguimos ese modelo. Antes de comenzar una vez más, ahí donde están, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Querido Padre, usted que está en los cielos, le pedimos su perdón, le pedimos su ayuda, que nos guíe y nos enseñe, Señor, cada día lo que necesitamos saber. Acompáñenos en esta mañana, vamos a abrir sus sagradas escrituras y sea usted quien dirija, Señor, este estudio y sea nosotros quien escuchemos y hagamos lo que usted dice. Le pedimos en súplica en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por su justicia perfecta. Oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, amigos, el título para el día de hoy, este hombre recibe pecadores. Este hombre recibe pecadores. Muy bien. Entonces, vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 6, verso 7. La palabra dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Menciona el Señor el modelo de oración y dice, cuando orásemos, no hagamos varias repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán escuchados, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta de que el Señor no escucha a esa persona que repite y repite como un cassette grabado todos los días, sino el Señor va a buscar a un corazón que tenga ese deseo intenso. Pues ya la palabra nos dice, cuando oréis no uséis vanas repeticiones. Podemos repetir lo mismo siempre y al Señor no le estaría agradando, porque el Señor no quiere que repitamos lo mismo todos los días. Quiere que derramemos nuestra alma frente a Él. Vamos a buscar también Lucas el capítulo 18. Lucas el capítulo 18 y vamos a leer del 9 al 14. Lucas 18 del 9 al 14. Dice la palabra, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Había gente que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los que realmente eran y estaban arrepentidos. Eran hombres sinceros y estaban arrepentidos. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Noten la idea, noten el modelo que podemos ver en la oración que tiene el publicano y el fariseo. El fariseo se jactaba, dando a entender que él era más justo que el otro.
Pero el pecador no debe jactarse. El pecador debe reconocer su pecado y creer de que está en una condición terrible. Porque es así, el hombre no puede hacer nada, el hombre no puede tener cosa buena. Cada día el hombre se está degradando. Si no fuera por la misericordia y la gracia, el hombre perecería. Entonces, pero encontramos acá un modelo en cada persona, en la cual en este tiempo muchos se jactan ser la iglesia que tiene la luz, pero en su práctica están despreciando totalmente esa sabiduría, la sabiduría del Señor. Meditaciones matinales, 1953, página 19, dice: hay dos clases de oración, la que es una fórmula y la oración de fe. Hay dos clases o dos tipos de oración, vamos a llamarle, la que es una fórmula nada más y la que es una oración de fe. La repetición de frases establecidas, habituales, cuando el corazón no siente necesidad de Dios, es una oración de forma. Una oración que no tiene vida, la que repite todos los días lo mismo, es una oración que no tiene sentido. Debemos tener sumo cuidado para que nuestras oraciones expresen los deseos del corazón y lo que realmente queremos decir. Todas las palabras rebuscadas que están a nuestro alcance no equivalen a un solo deseo santo. Las oraciones más elocuentes son vanas repeticiones si no expresan los sentimientos del corazón. Pero la oración que nace del corazón ferviente, cuando expresamos nuestros sencillos anhelos, tal como pediríamos un favor a un amigo terrenal, esperando que se nos fuera concedido, esa es la oración de fe. El publicano que subió al templo a orar es un buen ejemplo de adorador sincero y devoto. Él sintió que era un pecador y su gran necesidad lo indujo a dar expresión a su apasionado deseo. Dios se propició a mí, pecador. Entonces, sabemos por concreto que el Señor escucha pues a ese pecador arrepentido, humillado y arrepentido. Pero al jactancioso de alguna manera no lo puede escuchar porque hasta sus palabras de jactancia ya ofenden al Creador. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, ¿cuál oración o cuál tipo debemos tenerle como ejemplo? Es la oración de fe. Entonces, la primera pregunta dice: ¿cuál debe ser nuestra actitud en la oración? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en la oración? La oración que nace de un corazón ferviente. La oración que nace de un corazón sincero, de un corazón ferviente, esa es la verdadera oración que el Señor lo ve por fe. Esa oración que ya conoce el Señor, ese corazón que está pidiendo súplica y que realmente necesita. Pero el corazón jactancioso se representa solamente como una forma de orar, como de repetir todos los días lo mismo. Entonces, vamos a buscar también, hermanos, Lucas 15, del 1 al 2. El libro de Lucas, capítulo 15, del 1 al 2. Dice la palabra: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Cuando la gente venía al Señor y el Señor se juntaba con ellos, los fariseos murmuraban de él diciendo pues que se junta con pecadores. Un corazón que tenga el deseo vivo de querer saber del perdón, pero que sea completamente opuesto al cristiano y te invita y te da la potestad de visitarle a su hogar, ¿por qué no ir? Si quiere saber, si quiere aprender, tiene el deseo vivo. Pues eso no tomaban en consideración los fariseos, creían que era necesario alejarse de ellos y que solamente iban a estar con aquellos que se portan bien. El Señor mismo les dice lo necesario, lo que debe hacerse
y cómo uno debe tener esa actitud. Vamos a buscar el mismo libro de Lucas, capítulo 5, del 30 al 32. El libro de Lucas, el capítulo 5, del 30 al 32. Dice la palabra: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor da una respuesta sólida, una respuesta que ellos no sabrían cómo refutar, porque el Señor mencionó que no había venido para sanos, sino para enfermos, para pecadores. Ese era su cometido, pues ellos se sentían que estaban sanos, no estaban enfermos, eran santos, perfectos de alguna manera, pero necesitaban ellos más que las otras personas. El testimonio que se encuentra en la conferencia general, el boletín de la conferencia general del 1 de diciembre de 1895 dice: los judíos enseñaron que antes que el favor de Dios se extienda al pecador, éste debía arrepentirse primero. Qué interesante lo que realmente encontramos y el pensamiento de los judíos. Es como ahora muchos de los que enseñan la palabra creen que primero hay que arrepentirse para ir al Señor. En otras palabras, ellos creen que el arrepentimiento viene de uno solo, no de Cristo. Y nosotros sabemos por la Escritura que el arrepentimiento lo da el Señor. Aun cuando nosotros no estemos arrepentidos, podemos pedir ese arrepentimiento y el Señor nos lo va a dar. Porque el ser humano no puede arrepentirse por sí solo. Necesita de alguien para que le pueda inducir al arrepentimiento. Entonces, ellos creían que uno tiene que arrepentirse primero. A su modo de ver, el arrepentimiento es una obra que los hombres han de realizar por sí mismos. Y eso no es así. Por el cual han de ganar el favor del cielo. Fue ese pensamiento que indujo a los fariseos a exclamar con asombro e ira: este hombre recibe a pecadores. Imagínense, al no saber, estaban en un error completamente. De acuerdo con sus ideas, él debería permitir que se le aproximen solo los que se habían arrepentido de sus pecados. Pero Jesús enseña que la salvación no viene a través de nuestra búsqueda de Dios, sino mediante su búsqueda de nosotros. Quien busca a los pecadores es el Señor Jesús. Nosotros no somos capaces de buscarle a Él. Nosotros nos alejamos de Él. Entonces, el arrepentimiento nace en el corazón al contemplar el amor de Cristo que dio su vida para salvar al pecador. Es la bondad de Dios manifestada en Cristo lo que suaviza el corazón. Es la virtud que proviene de Jesús la que inspira el propósito del alma de apartarse del pecado. No nos arrepentimos para que Dios nos ame, sino que Dios nos revela su amor para que podamos arrepentirnos. Es así que el arrepentimiento no es la base del amor de Dios hacia nosotros, sino el fruto de este amor. Entonces podemos comprender, yo creo, a través del testimonio, que el Señor nos busca y Él nos da arrepentimiento para poder amarlo, porque nosotros no podemos amarlo sin no haberle conocido. ¿Quién puede amar antes de conocer a alguien? Una pareja, un chico o una chica, o un hombre o una mujer, como quieran definirlo, no puede amar a alguien que no lo conozca. Tiene que conocerlo para amarlo. El pecador, sin conocerle al Señor, no puede arrepentirse, no puede amarlo. Es necesario que Él lo conozca y así pueda sentir ese deseo vivo de querer dejar lo malo y poder agradarle a su Creador. Entonces, tenemos pues ya lo que el Señor requiere de nosotros, de cada uno de nosotros. Dice la pregunta: ¿qué rasgo característico de Jesús debe traernos esperanza siempre? Vamos a poner la respuesta. El favor de Dios se extiende al pecador. El favor de Dios se extiende al pecador. Ese es el rasgo característico de Jesús que nos trae esperanza. El favor de Dios se extiende al pecador.
La siguiente pregunta dice, ¿cómo respondió Jesús a los que se dirigió como un cargo contra él? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es la respuesta que el Señor dio. Entonces, queridos hermanos, este hombre recibe pecadores, es el título para el día de hoy. Esperemos que hayamos comprendido las dos formas, las dos indispensables formas de poder saber. La una que tiene un deseo vivo de querer buscar al Señor y la otra que simplemente ya es costumbre que de alguna manera se va a referir a una sola cosa, va a pedir una sola cosa y no va a tener el agrado de poder expresar lo que siente. Cada uno de nosotros somos conscientes cómo estamos orando y si no lo estamos haciendo correctamente, nos estamos educando en estas lecciones que tenemos cada día. Un abrazo a la distancia a cada uno, que el Señor bendiga y ustedes puedan sentirse seguros que Él está a su lado caminando todos los días de su vida. Bendiciones, nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio.